There are traitors! To me? To you! That woman's head in my jaws. Akira, de la productora TMS Entertainment, es una obra maestra del anime que no solo definió un antes y un después para la industria, sino que también se consolidó como un referente cultural mundial. Basada en el manga de Kazuhiro Otomo, la película nos transporta a un Tokio post-apocalíptico del año 2019, donde el caos y la corrupción dominan la ciudad. En medio de este escenario distópico, un grupo de jóvenes se ven envueltos en una serie de eventos que desencadenan una lucha por el control de poderes sobrenaturales peligrosos, representados principalmente por Tetsuo, quien, tras un accidente, adquiere habilidades psíquicas incontrolables. El estilo visual de Akira es impresionante, con animaciones y escenas de acción inolvidables que siguen siendo influyentes hoy en día. Su uso del color y la luz, junto con un diseño de producción que muestra la decadencia urbana y el caos social. La historia, aunque densa y a veces compleja, plantea cómo la corrupción del poder y la manipulación tecnológica pueden amenazar a la sociedad. Tetsuo, como protagonista, se convierte en un símbolo del poder fuera de control. Mientras que Kaneda, el rebelde líder del grupo de motociclistas, representa la resistencia frente a la opresión. Arrugas, de la productora Perro Verde Films y Filmax Animation. Esta es la historia de Emilio, un anciano con principios de Alzheimer, que es ingresado a una residencia de adultos mayores. Ahí conoce a Miguel, su compañero de cuarto, que ya tiene un tiempo viviendo en la residencia. Al principio Emilio no confía mucho en Miguel, porque este es muy cínico, pero también muy carismático. Y Emilio es más formal y serio. Aún así forman una amistad que los ayuda a enfrentar las diferentes situaciones en la casa hogar, la pérdida de la memoria de Emilio y hacer más grato el paso del tiempo. Esta es una película muy emotiva, sin ser manipuladora. Habla de la vejez, la soledad y la dignidad humana con un excelente sentido del humor. La animación es muy sencilla pero muy eficaz, complementando el tono íntimo de la narrativa. Una joya de la animación que trasciende generaciones y culturas. Mulan, de la productora Walt Disney Pictures Animation. Según la leyenda china de Hua Mulan, existió una joven llamada así, Mulan, que se disfraza de hombre para ocupar el lugar de su padre enfermo en el ejército. Ella es una heroína que rompe con los roles tradicionales de su género, demostrando que la fuerza y la valentía no son exclusivas de los hombres, y que además su verdadero valor radica en su inteligencia, creatividad y perseverancia. Los personajes secundarios en esta historia son muy divertidos, pero merece su mención especial Mushu, un pequeño dragón que la acompaña todo el tiempo, y es el que le da el toque cómico a la historia. La animación es rica en detalles, está inspirada en el arte tradicional chino, y crean escenas visualmente impresionantes, como la avalancha en las montañas y las batallas. Esta es otra de las grandes joyas de Disney, que se ha convertido en un clásico contemporáneo. Blooms in adversity is the most rare and beautiful. The Iron Giant o El Gigante de Hierro, de Warner, es una joya de la animación que combina un relato emotivo sobre la humanidad, la amistad y el sacrificio. Ambientada en 1957, la película sigue a Hogarth Hughes, un niño curioso y valiente que descubre un gigante de metal caído del cielo. A pesar de su apariencia aterradora, Hogarth forma una conexión con el robot, quien al principio no comprende su propósito. Sin embargo, el gigante pronto se ve envuelto en un conflicto con el gobierno estadounidense, que teme que la máquina sea una amenaza debido a su poder destructivo. A través de la relación entre Hogarth y el gigante, la película transmite un mensaje conmovedor sobre la capacidad de cambiar, incluso para aquellos que parecen estar destinados a la destrucción. La frase, "eres quien decides ser", es clave a lo largo de la historia, reflejando el poder de las decisiones individuales y la posibilidad de una transformación. La película logra un equilibrio perfecto entre la estética de la animación clásica y una narrativa antibelicista.
Los personajes son inolvidables y bien desarrollados, con Hogarth, el gigante y el villano, el general Rogar, siendo figuras memorables que aportan complejidad necesaria al relato. Animal Farm o Rebelión en la Granja, producida por Alas y Bachelor, es una adaptación animada de la célebre novela de George Orwell que ofrece una crítica mordaz al totalitarismo, la corrupción del poder y la traición de los ideales revolucionarios. Ambientada en una granja inglesa, la historia sigue a un grupo de animales que, cansados de ser explotados por sus dueños humanos, se rebelan para crear una sociedad igualitaria. Sin embargo, a medida que la revolución avanza, la ambición y la corrupción se infiltran y los líderes animales se convierten en una réplica de los opresores humanos que habían derrocado. La animación de Animal Farm es conocida por su estilo simplista y accesible, que ayuda a transmitir las ideas centrales de la obra sin complicaciones visuales. La película utiliza su formato animado de manera efectiva para reflejar la transformación de los animales y su lucha por el poder. Las expresiones faciales y las posturas corporales de los personajes comunican emociones reales, especialmente cuando se muestra la evolución de los cerdos, liderados por el astuto Napoleón, que se alejan de los ideales de igualdad para convertirse en tiranos. There are traitors among us. Blancanieves, del director David Hahn. La primera película animada de los estudios de Walt Disney y el inicio de su época dorada es esta adaptación de los hermanos Grimm. La malvada madrastra de Blancanieves está celosa de su belleza y la manda al bosque para que uno de sus súbditos se deshaga de ella. Este hombre tiene compasión de Blancanieves y la deja escapar. Ella se refugia en una cabaña donde viven 7 enanos. La madrastra la encuentra y la envenena con una manzana, pero ella cae dormida hasta esperar el beso de su primer amor. Esta película animada, hecha artesanalmente, es de una belleza atemporal, que introdujo técnicas innovadoras en la animación, como el uso de la cámara multicelular para crear efectos de profundidad. Fue revolucionaria en su época y sigue maravillando. Tiene números musicales que se han convertido en clásicos y fueron pioneros en darle impulso a la narrativa. Es divertida y emocionante. Los personajes son entrañables, desde los animalitos del bosque, los enanitos y el gran desarrollo que tienen la madrastra y Blancanieves, una de las grandes joyas de la animación mundial. Vals con Bashir, del director Ari Folman. Esta es una película muy interesante e innovadora porque es una animación en el género documental. Y es una reflexión personal del director sobre la guerra del Líbano de 1982, hablando específicamente de la masacre de Sabra y Shatila. Y la trama va sobre el propio director Ari Folman intentando recuperar sus recuerdos como soldado en la participación de esta guerra. Se va entrevistando con antiguos compañeros y demás personas presentes en esa época, intentando reconstruir los eventos que llevaron a esa tremenda masacre. Utilizando una técnica de animación muy parecida a la rotoscopia, Folman le da un aspecto surrealista, casi onírico, complementando la naturaleza fragmentada y traumática de estos recuerdos que va recuperando. La animación permite crear secuencias visuales que expresan, de una manera abstracta, el miedo, la culpa y la desconexión que los soldados experimentaron durante y después de la guerra. Song of the Sea, producida por Cartoon Saloon. Esta es una historia arraigada en el folclore celta, que nos cuenta la historia de Ben, un niño que vive en un faro con su padre y su pequeña hermana Shorsha, que no habla. Al descubrir que Shorsha es una Selkie, una criatura mágica que se convierte en foca, los hermanos deciden emprender una aventura para salvar a otras criaturas mágicas que están desapareciendo y descubrir el legado de su madre. Este es un maravilloso cuento que nos habla del duelo y el vínculo familiar. La animación es especialmente bella. Cada escena es como una obra de arte con diseños que nos recuerdan las ilustraciones de libros antiguos inspirados en el arte celta. La música combina instrumentos tradicionales irlandeses con cantos melódicos que nos sumergen en una experiencia emocional.
una joya del cine de animación. Princess Mononoke o La princesa Mononoke es una de las obras más emblemáticas del estudio Ghibli. Ambientada en un Japón feudal, la película narra la lucha entre los dioses del bosque y los seres humanos que destruyen la naturaleza para avanzar con la industrialización. El protagonista, Ashitaka, es un joven príncipe maldito por un demonio mientras intenta salvar su aldea, lo que lo lleva a un viaje en busca de una cura y, más importante aún, de respuestas sobre el conflicto que asola el mundo. Lo que distingue a la princesa Mononoke es su tratamiento de la guerra y la ecología. A diferencia de muchas historias de fantasía, Miyazaki no presenta a los humanos y a los espíritus como entidades completamente buenas o malas. Los personajes son complejos y sus motivaciones, aunque a veces opuestas, reflejan una lucha universal entre el progreso y la conservación, entre la violencia y la paz. Visualmente, la película es un festín para los sentidos. Los escenarios son magníficos, los diseños de los seres mitológicos y las secuencias de acción son alucinantes. La película cuestiona el rumbo de la humanidad y las consecuencias de nuestras decisiones. Woman's head in my jaws. Alicia en el País de las Maravillas, de Walt Disney Productions. Alicia es una niña muy curiosa que no le gusta el mundo en el que vive. Una tarde que está con su institutriz leyendo en el bosque, ve pasar un conejo blanco con saco y un reloj. Y le llama la atención. Y quiere saber a dónde va con tanta prisa. Entonces lo empieza a perseguir para preguntarle. Y esto la lleva a un mundo lleno de diferentes personajes, unos más extravagantes que otros, como el sombrerero loco, la oruga fumadora y la reina de corazones, entre otros más. Y cada uno representa lo absurdo y lo impredecible. La animación es una obra maestra visual que combina los colores vivos, las formas surrealistas y diseños únicos. Los escenarios están llenos de detalles imaginativos, donde vemos flores cantando, paisajes psicodélicos que crean una atmósfera mágica e inmersiva. Alicia en el País de las Maravillas es considerada una de las obras más artísticas y experimentales de Disney, una celebración de la imaginación sin límites. To me? Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.